Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los 151 asambleístas electos se reunieron en la sesión inaugural para dar inicio al nuevo periodo legislativo. Durante esta jornada se designaron a las 7 autoridades que conforman el Consejo de Administración Legislativa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con Yairén Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana. La nueva asamblea, ¿se podrán poner de acuerdo en algunos temas legislativos o se viene una aplanadora? ¿Qué es lo que ocurrirá ya para estos 2 años? Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo a su audiencia. De cara de la Revolución Ciudadana siempre habrá las ganas de trabajar por este país, las ganas de trabajar por los más necesitados, los sectores más vulnerables, además en un momento que el país lo requiere, que además todas las fuerzas políticas, incluso la academia, el sector productivo, nos podamos poner de acuerdo en unas agendas mínimas. Eso ha sido siempre el espíritu de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, el día de ayer vimos una sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional bastante atropellada, por decirlo menos, llena de irregularidades, de ilegalidades, sin darnos la posibilidad siquiera de hacer uso de la palabra como corresponde de acuerdo a lo que establece el procedimiento parlamentario y, digamos, la cereza del pastel, si usted quiere, la ocupación de el espacio en el Consejo de Administración Legislativa de una forma absolutamente arbitraria, ¿no? Colocando a una ex legisladora del movimiento Revolución Ciudadana, aparentemente no en nombre de nuestra organización política. La verdad es que marca la tónica de lo que será la nueva Asamblea Nacional, pero nosotros siempre estaremos trabajando bajo un mandato que es el mandato de los más de 4 millones de votos que nos cobijan y gracias a los cuales estamos en una curula en la Asamblea Nacional. Desde ayer y una vez que ocurrió lo que hemos visto, sin que esto implique validar ni legitimar, habrá que ver también qué es lo que ocurre más adelante con las tiendas políticas, con las bancadas, con esta mayoría. Esto ya es algo que se irá viendo con el paso de los días, pero insisto, sin querer validar o legitimar lo que se haya hecho, mucho se ha traído a colación lo hecho por ustedes, por la Revolución Ciudadana en 2013, cuando se tomaron absolutamente toda la Asamblea Nacional, Consejo de Administración Legislativa, Presidencia, primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, y un poco lo que ha circulado por los pasillos de la Asamblea Nacional, más allá, insisto, de validar o no lo que haya ocurrido, es el ves que es feo. Mire, Fausto, yo no creo, y ya no lo digo solamente como política, sino sobre todo como ciudadana y como joven, yo no creo en la política del ojo por ojo. Yo no creo en la política de la venganza personal, de la venganza hacia una organización. Pero la frase de la venganza personal la decía precisamente Rafael Correa, ¿no? Eso se nos viene inmediatamente a la mente. En realidad es parte de una canción, creo que eso quedó aclarado en su momento, pero más allá de eso, y volviendo a su pregunta, al menos dos acotaciones. La primera es que el escenario de 2013 es un escenario distinto al escenario actual, por una razón fundamental. En el año 2013, Revolución Ciudadana tenía 100 de 137 legisladores. Esta vez el bloque de gobierno llegó a la Asamblea Nacional, los legisladores propiamente de ADN fueron tan solo 66. Luego se sumó Mónica Salazar. Las alianzas son legítimas en política. Esto ocurre en el Parlamento y la representatividad, pues ya vimos lo que pasó en 2013. Ese escenario, políticamente hablando, no es muy distinto al de ahora. A eso iba, digamos, bajo mi criterio es distinto por esa razón, como le decía, 137 versus 66 de 151. Ahora usted acota un elemento que también me parece que es importante dialogar y es el elemento de, los acuerdos.
Yo soy digamos, una legisladora, una política que cree, por supuesto, en los acuerdos, más en un aspecto legislativo donde ninguna de las bancadas políticas por sí misma tiene mayoría. Efectivamente se tienen que generar diálogos. Y aquí la crítica, más que para el partido de gobierno, mi crítica va hacia aquellas organizaciones políticas o aquellos actores políticos que pusieron por delante sus intereses particulares en lugar de honrar el mandato popular por el que fueron electos en las urnas. Porque yo le pregunto, Fausto, y a su audiencia, ¿qué temas en común pueden tener legisladores de Pachacutic que en campaña juraron proteger los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, los derechos de los pueblos y nacionalidades, actores políticos que en su momento reclamaron y se opusieron a la privatización, por ejemplo, del campo Sacha, y que hoy están haciendo acuerdos políticos con el partido político que precisamente defiende todo lo que ellos, es que es asambleísta, es precisamente lo que creo que nos preguntamos muchos de los ecuatorianos respecto de la política en nuestro país. También en algún momento nos preguntamos qué puede tener en común la CONAIE y Pachacutic, que fueron perseguidos, judicializados, la protesta en la época del correísmo para firmar un pacto, un acuerdo programático, así se lo llamó, con los dirigentes de la CONAIE. También nos preguntamos los ecuatorianos qué podrían tener en común, en qué momento se encuentra la dirigencia indígena con un movimiento que en su momento pues los hizo de lado, dicho por ellos, no por nosotros. Los persiguió, los encarceló en algunos casos, se judicializó la protesta social. Es decir, eso es lo que nos preguntamos los ecuatorianos: ¿en qué momento se logran acuerdos realmente de país y que no sea lo que ocurrió en 2013, lo que ocurre ahora, y que sea un juego de cabildeos políticos única y exclusivamente? Esa es una gran pregunta y de hecho la respuesta es bastante fácil. Nos encontramos en el momento en el que nos dimos cuenta que el país no aguantaba más y que era importante lograr una unidad político-programática. Y aquí hay una diferencia. Pero se dieron cuenta un poco tarde. A la audiencia, la diferencia del acuerdo político que hicimos en la segunda vuelta, que fue un acuerdo de unidad, y fue un acuerdo a puertas abiertas, fue un acuerdo público, fue un acuerdo de 15 puntos en los cuales, bajo una agenda programática, no solamente con Pachacutic, sino con otras organizaciones políticas, con el Partido Socialista, con dos otras dirigentes, con otras organizaciones. Muchos de los dirigentes. Fue un acuerdo público. A diferencia no decimos de lo que no haya sido público, pero ocurrió con dos dirigentes visibles y el resto de la dirigencia. Recuerde Chimborazo, recuerden la Amazonía. Hay dirigentes que dijeron no estamos de acuerdo con eso. No se consultó nunca las bases. Por eso pasó lo que pasó. Bueno, en todo caso, como le digo, para mí lo que pasó el día de ayer fue un irrespeto a ese mandato popular. Ya los votantes de Pachacutic sabrán juzgar o no en su momento, pero creo que en algo que usted y yo vamos a estar de acuerdo es que los acuerdos políticos tienen que ser acuerdos programáticos y tienen que ser a puertas abiertas y tienen que ser públicos y la gente tiene que conocer qué se negoció, porque si no, lo que sucede es lo que vemos al día de hoy, el desprestigio de la política, el desprestigio de la asamblea y de los partidos políticos, porque claro, a uno le cabe la duda, si es que no hay posibilidad, ¿no es cierto?, al ser, digamos, partidos políticos que defienden temas tan distintos, si no hay un acuerdo programático, entonces, ¿qué es? ¿Hay una venta de conciencias, hay una compra de conciencias o cómo se están negociando esos acuerdos? Creo que es una duda que nos queda a nosotros como legisladores, pero sobre todo al pueblo ecuatoriano. Siempre nos ha quedado esa duda de cómo se logran acuerdos cuando hemos visto también en algún momento juntarse Partido Social Cristiano con Revolución Ciudadana y ADN, recuerde en la asamblea anterior. Son las preguntas que creo que nos quedan o nos han quedado debiendo la respuesta durante varios años. ¿Qué va a ocurrir, asambleísta Noriega, ya de aquí en adelante? Porque tenemos un bloque que quiso partirse en dos, la Revolución Ciudadana. Parece que ahí había una estrategia política que no resultó. Ustedes reniegan de lo hecho por Mónica Salazar, pero a Mónica Salazar no la escogió ADN, la escogieron ustedes. ¿Cómo escogen sus cuadros que se les desgrana tan fácilmente? Ya vimos también otros personajes que han desfilado en la alfombra roja de la mano casi con ADN y eran fieles de la Revolución Ciudadana.
A ver, varias preguntas, voy a ir una por una. La primera, digamos que era una afirmación suya con la que yo no voy a estar tan de acuerdo, y es que en el periodo pasado, a inicios del periodo, se estableció, sí, un acuerdo programático, y usted vio que la Asamblea Nacional caminó. Nosotros, como organización política, cuando el presidente Daniel Noboa fue electo presidente en la Asamblea Nacional, como una decisión política, decidimos apoyar las iniciativas que iban en favor del país y darle esa posibilidad de que, al ser un gobierno nuevo, pueda, ¿no es cierto?, demostrarle al país que estaba en esa capacidad de gobernar. Lo propio hizo el Partido Social Cristiano. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que esas leyes que enviaba la Asamblea Nacional eran muy poco productivas, porque finalmente, como lo vimos en el caso de los apagones, se enviaron al menos 3 proyectos de ley, ninguno resolvió ese problema. Pero casualmente esos acuerdos programáticos se rompen en el momento que ocurre lo que ocurrió en la Embajada de México en Quito, cuando se capturó a Jorge Glass. Había un tema realmente de país, de políticas económicas, o hay intereses que tienen que ver con la gente procesada de Revolución Ciudadana. Eso es impreciso, Fausto, por un elemento fundamental, y es que, si usted recuerda las votaciones en la Asamblea Nacional, cuando nosotros dejamos de apoyar al gobierno, a las iniciativas del presidente Daniel Noboa, fue cuando, por ejemplo, envió un proyecto de ley que subía el IVA al 15%. Obviamente eso nunca estuvo dentro de un plan, de un acuerdo programático, porque nosotros, uno de nuestros principios es la recuperación económica y la reactivación económica, pero pensando en los bolsillos de la gente, no en afectar, digamos, el consumo de las familias ecuatorianas, que era lo que iba a suceder con el alza del 15%. Y de ahí en adelante, desde nuestra perspectiva como organización política, vimos una serie de errores, de equivocaciones, o más bien de que se empezó a develar el carácter del gobierno del presidente Daniel Noboa, hasta llegar a uno de los últimos episodios, que fue precisamente, por ejemplo, el intento de privatización del campo Sacha, donde también hubo una fuerte oposición de Revolución Ciudadana. Ahora, otro elemento que usted colocaba sobre la mesa y no quisiera dejarlo flotando es precisamente la conformación de las bancadas políticas el día de ayer. Como usted sabe, nosotros corrimos en una alianza no solamente con Reto, sino con otras organizaciones políticas de corte local en la provincia del Carchi, en el distrito 3 de Manabí, en Cotopaxi y en Cañar, si no me falla la memoria. Y esos acuerdos políticos, en la Asamblea Nacional nos parecía lo más correcto poder respetar esa autonomía de las alianzas que puedan conformar, digamos, otra bancada política distinta a la bancada de Revolución Ciudadana. Ahora, que haya una ruptura, eso es completamente falso, y yo diría hasta es una interpretación que la he leído en redes sociales hasta antojadiza, porque usted verá cómo el bloque de la Revolución Ciudadana, los 66 legisladores, votamos como siempre lo hacemos, de forma orgánica, siguiendo las directrices de nuestra organización política, y esas 66 curules se mantuvieron firmes el día de ayer en toda la votación. Así que estas dos bancadas lo que buscaban era, como le digo, respetar la autonomía de las alianzas, más no, digamos, una división como traición, lo que es lo que se podía haber entendido. Sí ha generado cierta preocupación que antes del estreno ya se les haya salido la primera. ¿Qué va a ocurrir en adelante? ¿Cómo van a sostener a los 66? Mire, Fausto, nosotros somos una organización política de principios, de convicciones, y si bien es cierto, a veces hay compañeros o excompañeros que prefieren puestos de poder, que prefieren estar en su momento con quien tiene el gobierno nacional o con quien tiene, digamos, cuotas, espacios de poder. ¿Qué les garantiza que no haya otros dentro de esos 66? Miren, no sabría decirle, yo esperaría que no, y lo digo, insisto, no solamente como asambleísta, sino sobre todo como militante de la Revolución Ciudadana, como una joven que cree que la política se puede hacer desde la ética, desde los principios, y además desde lo que uno cree y desde la convicción de estar en una organización política, porque creen que desde ese espacio se puede transformar y cambiar la vida de la gente para bien, no la política para servirse a sí mismo y no la política a conveniencia individual. Yo quisiera y espero que este bloque
que se mantenga sólido en los próximos 4 años, porque además usted ha visto que quienes han salido de la organización política de Revolución Ciudadana luego regresan a sus territorios y no son electos ni para presidente del comité del barrio, ¿no? Quedan claramente donde deben estar, en el basurero de la historia, como ha pasado ya con otros personajes políticos, pero esa será obviamente la decisión de cada legislador durante estos 4 años, pero como le digo, como militante, yo sí espero que mis compañeros sean lo más consecuentes con este proyecto político y con los principios que nos trajo a representar en esta curul a más de 4 millones de votantes. Asambleísta, antes del cierre, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, se ha referido también, aparte de lo que podría ser en adelante y el trabajo inicial del Ejecutivo con el Legislativo, habla de envío de proyectos de ley en el sentido para temas económicos, de seguridad, y se ha referido también, por ejemplo, a la ley antipillos que en su momento se quedó. ¿Ustedes la apoyarán de acá en adelante? Es bastante abstracto decirle apoyar o no apoyar, porque nosotros nos hemos caracterizado desde la Asamblea Nacional siempre hacer un trabajo técnico. Cada proyecto de ley que llega a la Asamblea Nacional es revisado por nosotros como legisladores, por nuestros equipos, y apoyaremos o no en función de la conveniencia para el país. Como le dije, un ejemplo claro fue la subida del IVA al 15%. Nosotros no estábamos de acuerdo más bien en que esa era la salida para apalear la crisis económica. Más bien lo que se genera es que la economía se hace cada vez más lenta porque hay menos recursos en los bolsillos de la gente. Lo que haya menos hace que se genere menos circulación de recursos, de capital, y en ese sentido nosotros no apoyamos esa propuesta, cosa que sí hicimos, sí apoyamos otras propuestas del presidente Daniel Noboa. Así que lo que está por verse en la Asamblea Nacional es el apoyo que tendrá el presidente siempre y cuando se cumpla o se respete, digamos, los derechos de todos y todas, que no se reduzcan los presupuestos, que haya una apuesta por la salud pública, por la educación pública, y que este gobierno busque el bienestar para todos y todas. Para eso el gobierno siempre puede contar con nosotros, y es para darle la espalda al pueblo ecuatoriano como lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces no nos va a encontrar a nosotros como apoyo. Se viene la conformación de las comisiones legislativas. ¿Esperan algún espacio ustedes? Sinceramente, después de lo que pasó el día de ayer, no esperamos nada. Tampoco ya perdieron la esperanza en ningún tipo de diálogo con el gobierno después del atropello que hubo, no solamente a una bancada política, sino a quienes representamos, que son 4 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Así que está en manos del presidente de la Asamblea Nacional designar esas comisiones. Y si algo le digo, Fausto, y a su audiencia, que me alegra de la designación del presidente Olsen, es que ahora sí Daniel Noboa tendrá que empezar a gobernar. Ahora sí el presidente de la República tendrá que hacer su trabajo, y además sin ninguna excusa, ¿no? Porque durante 1 año y medio se escudó en que la Asamblea no lo dejaba trabajar, en que la Asamblea fiscalizaba demasiado, que era una de las cosas que nos decía. Sin embargo, de aquí en adelante, la Asamblea está en manos de ADN, el CAL está en manos de ADN, las comisiones, seguramente, Fausto, estarán en manos de ADN, así que les deseamos todo el éxito para que puedan hacer de la Asamblea Nacional ese espacio que tanto deseaban, para que ahora sí el gobierno nacional empiece a hacer su trabajo. Asambleísta, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A usted, un abrazo, gracias. Yairen Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre los acuerdos, los temas legislativos, también qué se viene de aquí en adelante en este nuevo periodo legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando